Yo soy Victoria Álvarez, soy responsable del centro territorial, responsable de área en el Centro Territorial de Osalan de Guipúzcoa y miembro del grupo de género del organismo. Y antes de nada, pues me sumo al agradecimiento expresado por mis compañeras de Osalan y de Emakunde a las personas ponentes y asistentes que nos acompañáis hoy y a los equipos de nuestros organismos que han hecho posible la celebración de este evento. Voy a presentar esta mesa, que es la mesa más técnica, vamos a decir, en la que vamos a analizar cómo evaluar el riesgo psicosocial de violencia machista contra las mujeres en el entorno laboral, que creo que estamos de acuerdo ya a estas alturas en que es un riesgo laboral porque provoca un daño en las personas trabajadoras. Y vamos a ver la parte del riesgo laboral de naturaleza psicosocial y, por lo tanto, lo que vamos a ver es si las metodologías cuantitativas más utilizadas y más importantes, que son el método FSICO del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el método COPSOC ISTAS 21 del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de Comisiones Obreras, como digo, vamos a ver si estas metodologías cuantitativas nos sirven para evaluar este riesgo, qué dimensiones o qué ítems en qué nos tenemos que fijar, qué limitaciones tienen, si es que las tienen. Y luego vamos a ver cómo complementar estas metodologías cuantitativas con las metodologías cualitativas que nos van a permitir profundizar pues, en aquellos factores donde veamos que hay problemas. Contamos para ello con 3 personas expertas a las que voy a ir dando paso sucesivamente y vamos a empezar con Pilar Frey Martínez. Pilar es técnica superior en prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades y forma parte de la Unidad Técnica de Psicosociología del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es integrante del Grupo de Trabajo Interno del Instituto en Perspectiva de Género y Prevención de Riesgos Laborales y participa también en la Red Interterritorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinando en el Instituto el proyecto de integración de la prevención de riesgos laborales en los planes de igualdad. Pilar va a tratar sobre las fortalezas y debilidades del método FSICO 4.1 para la aproximación al riesgo de violencia en los espacios de trabajo. Pilar, adelante. Gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias tanto a Emakunde como a Osalan por darme la oportunidad de estar aquí hoy con vosotras y con vosotros. Para mí es un honor poder compartir este espacio y sobre esta temática en concreto. Tal y como han comentado en mi presentación, yo voy a hablar sobre la metodología cuantitativa del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el FSICO 4.1. Hablaremos durante mi intervención de una breve introducción a la metodología. Seré muy breve en este sentido porque no es el sentido de la ponencia, de la intervención, también de los factores de riesgo psicosocial que pueden aumentar el riesgo, la probabilidad de violencia, las unidades de análisis que ofrece la metodología y los informes agrupados y comparativos. Como os digo, el FSICO 4.1 es la metodología cuantitativa del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para facilitar la identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Brevemente, sabéis que cuenta con 9 factores de riesgo psicosocial, con un cuestionario en el que se presentan 44 preguntas. Estas 44 preguntas se dividen en 89 ítems porque algunas de ellas son múltiples y el método nos permite crear preguntas variables. Es decir, las preguntas variables que consideremos en función de cada empresa y las categorías de respuesta asociadas a estas preguntas, que es lo que se denominan las unidades de análisis. Las unidades de análisis son características sociolaborales por las que podría existir una distinta exposición a los distintos factores de riesgo psicosocial que os he comentado. La metodología permite también obtener 2 tipos de informe que podéis ver en pantalla, que son el agrupado y el comparativo, con la principal diferencia de que el agrupado puede obtenerse aunque no se hayan creado unidades de análisis, pero el comparativo solo puede obtenerse si sí se han creado estas unidades de análisis. Decir también, en cuanto a la temática de esta jornada, que la metodología FSICO no ha sido creada, diseñada específicamente para evaluar violencia, pero sí nos puede permitir una aproximación en función de los distintos factores de riesgo psicosocial que permite.
Os quería hablar primeramente de los condicionantes que pueden aumentar la probabilidad de violencia, que algunos de ellos ya se han ido comentando en las ponencias anteriores. Por un lado, los condicionantes sociales en cuanto a estereotipos, roles de género asociados, por ejemplo, a los trabajos de cuidados y las relaciones de poder. Y los condicionantes laborales en cuanto a segregación ocupacional, precariedad laboral y condiciones de trabajo. Segregación ocupacional, como sabéis, de sectores, de puestos, incluso de tareas dentro de un mismo puesto, distintos niveles jerárquicos y actividades muy feminizadas frente a otras muy masculinizadas. La precariedad laboral en cuanto a que las mujeres aún hoy en día siguen teniendo puestos de trabajo de mayor inseguridad en cuanto a contrato, tipo de jornada, remuneración. Y las condiciones de trabajo tanto a nivel psicosocial, que entraremos ahora, como a nivel físico de los espacios y los entornos de trabajo. Si entramos, como os digo, en lo que serían los condicionantes propiamente laborales, aquí he hecho un listado de algunos de los que quería comentar con vosotras y vosotros: la doble y triple presencia, la baja autonomía y control frente a altas demandas, las exigencias emocionales, ausencia de promoción, sobrecarga de trabajo, bajo apoyo social, exposición al público, trabajo a turnos y nocturnos y trabajo en solitario. Respecto a los condicionantes que os comentaba del espacio físico, del entorno físico del lugar de trabajo, que estaría recogido de alguna manera en el artículo 16 de la Ley Orgánica 1022, de las que se nos hablaba en la primera ponencia, hablaros de espacios en trabajos con situaciones de aislamiento, poca accesibilidad, poca iluminación y dificultad para la comunicación. ¿Cómo podemos aterrizar todo esto que estoy hablando hasta ahora en lo que sería la metodología EFESICO? Por un lado, EFESICO incluye indicadores específicos de género en cuanto a la compatibilidad de la vida laboral y social, lo que denominaríamos doble presencia o conflicto trabajo-familia. También recoge ítems específicos en cuanto a situaciones de violencia, acoso sexual y exposición a discriminación. Por otro lado, recoge otros factores de riesgo psicosocial, entre los 9 que os he comentado, que podrían aumentar la probabilidad de que esta situación de violencia realmente se materializara. Lo que os he ido refiriendo en los listados anteriores en cuanto a autonomía temporal y decisional, presiones de tiempos, sobrecarga de trabajo, exigencias emocionales que, como sabéis, están muy presentes en los trabajos de cuidados del sector sanitario, sociosanitario, educación, grado de participación de las mujeres en los espacios de representación, esfuerzo-recompensa, desarrollo profesional y satisfacción con el salario. También la metodología nos permite incorporar la perspectiva de género en todos los ítems si incluimos la unidad de análisis sexo, de la que hablaré posteriormente, y también otras unidades de análisis si la muestra es suficientemente grande y nos lo permite. Entrando, como os digo, en estas unidades de análisis que la herramienta no recoge por defecto, pero sí que nos permite crear, evidentemente la unidad de análisis básica sería la de sexo. Esto podría ser con distintas categorías de respuesta. Me refiero que podríamos incluir en la categoría de respuesta hombre, mujer, persona no binaria, no contesta, lo que se considerara. Pero hay otras unidades de análisis que también podemos tener presente y es importante que lo hagamos si la muestra de la empresa nos lo permite. Es decir, si no estamos hablando de una empresa excesivamente pequeña. Por ejemplo, la edad, el puesto de trabajo, el tipo de contrato en relación a todos los condicionantes que antes os he comentado, el tipo de jornada, el rango salarial, el horario, si es que esa persona trabaja a turnos o en turno de noche, la corresponsabilidad en cuanto al trabajo de cuidados, que como sabéis sigue afectando mayoritariamente a las mujeres, la formación, las probabilidades de promoción, trato con personas usuarias, si hay teletrabajo y también el entorno físico. Estas unidades de análisis, evidentemente, no es cuestión de aplicarlas todas, sino de tener en cuenta de qué empresa estamos hablando, del volumen de muestra, es decir, de la cantidad de personas trabajadoras con la que contamos, porque es necesario tener en cuenta que tanto el anonimato como la confidencialidad han de estar presentes en todo momento mientras realizamos las unidades de análisis. Aquí podéis ver una pequeña tabla en la que se relacionan factores destacados en cuanto a los factores que presenta el EFESICO como herramienta,
y situaciones de riesgo. Por ejemplo, veis inseguridad laboral y precariedad, el F-Psycho lo relaciona con equilibrio esfuerzo-recompensa y con satisfacción con el salario, el bajo control lo relaciona con la autonomía temporal y decisional, las altas demandas con presiones de tiempos, esfuerzo de atención, cantidad y dificultad de la tarea, las exigencias emocionales, la doble presencia y conflicto trabajo-familia, como os he comentado antes, en relación a la compatibilidad de la vida personal y laboral, el acoso sexual en cuanto a exposición a situaciones de violencia y recoge un ítem concreto sobre situación de acoso sexual, el acoso por razón de sexo, que también lo recoge, y la discriminación, que veréis posteriormente que en uno de los ítems queda también recogida. Los ítems que os quería mostrar en cuanto a los factores de riesgo son los que podéis ver en pantalla, que son los que se relacionan con el factor de riesgo, relaciones y apoyo social. Aquí, por ejemplo, dentro de este factor de riesgo tenemos el ítem 17, que nos pregunta cómo consideras que son las relaciones con las personas con las que debes trabajar, si hay conflictos interpersonales, situaciones de violencia física, situaciones de violencia psicológica, el ítem concreto, que es el 18D, que os decía, donde se pregunta con qué frecuencia se producen situaciones de acoso sexual, conflicto interpersonal y discriminación, y entre las distintas razones de discriminación, que incluye edad, sexo, está, como os digo, la categoría también de sexo en ese ítem número 20. Respecto a cómo queda todo esto reflejado en los informes que permite la herramienta, que os he comentado que son el informe agrupado y el informe comparativo, aquí podéis ver una carátula de lo que sería el informe agrupado. Tal y como os he comentado previamente, el informe agrupado no obliga a que se hayan creado unidades de análisis, pero evidentemente es muy importante que en la medida que la muestra lo permita, sí se creen para precisamente aplicar esa perspectiva de género. Cuantas más unidades de análisis que realmente nos den información y podamos trabajar con ellas y estén, digamos, adaptadas a esa empresa, tenemos que plantearnos el crearlas. Tampoco un exceso, porque si tenemos un exceso de información, realmente luego no vamos a poder trabajar con todos los datos que nos permitiría la herramienta. Si no se filtra por ninguna unidad de análisis, lo que hace el informe agrupado es que nos da los resultados globales de cada factor de riesgo y de los distintos ítems asociados a esos 9 factores de riesgo. Y si se filtra, por ejemplo, si dentro de la unidad de análisis hemos puesto la categoría, la pregunta de sexo y las respuestas de hombre-mujer, nos va a mostrar aquello que nosotros estemos señalando cuando queremos sacar el informe, es decir, el subgrupo de hombres o el subgrupo de mujeres de manera separada en el caso de este tipo de informe. Si, por ejemplo, hemos creado distintas unidades de análisis, nos permite ir filtrando varias unidades de análisis a la vez para conseguir información más detallada. Aquí, por ejemplo, en la carátula podéis ver que es un informe agrupado donde se han utilizado 3 unidades de análisis, la de mujer, técnica y de Centro de Trabajo Barcelona. Hemos ido discriminando, seleccionando para tener el detalle de estas 3 categorías de respuesta. Podéis ver en esta pantalla lo que sería la valoración resumen de la exposición, y aquí hemos aplicado la unidad de análisis sexo. En la parte que veis más grande, digamos, el último factor de los 9 es el RAS, el Relaciones y Apoyo Social, que está con un círculo, y aquí no se ha aplicado la unidad de análisis, es decir, es una muestra global de toda la población trabajadora, no hay ningún tipo de filtro. Sin embargo, en las otras 2, que hay una encima de la otra, sí que se ha aplicado filtro. La de arriba es la de hombre, se ha escogido esa categoría de respuesta dentro de la unidad de análisis sexo, y la de abajo es la de mujeres. Podéis ver la diferenciación de cómo, por ejemplo, en cuanto al riesgo muy elevado, hay un 50% de la muestra global afectada y a esta exposición, y sin embargo, si discriminamos por mujer-hombre, vemos que varían los porcentajes. En el caso de hombres es un 40% y en el caso de mujeres es un 60%. Se pretende así visibilizar la importancia de no quedarnos con, digamos, la valoración global, sino ir discriminando, en este caso, por la categoría de respuesta mujer y hombre. Respecto al comparativo,
En este caso solo se puede extraer este tipo de informe si hemos creado unidades de análisis y lo que nos hace es mostrarnos los resultados comparados. Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, pero lo que hace es que en la misma, digamos, gráfica se muestra el resultado, en este caso, de mujer y de hombre. Nos permite ir comparando. Y también permite ir filtrando y analizando con más detalle si aplicamos varias unidades de análisis. Podéis ver la misma carátula que antes, pero en este caso la diferencia es que los resultados saldrían de manera comparada a la vez. La característica del informe comparativo es que nos extrae esto que podéis ver, esta gráfica que podéis ver aquí, que se denomina mapa de riesgos psicosociales y que nos muestra en gris oscuro cuando el 50% de la muestra o más está en situación de riesgo muy elevado o elevado, y en gris claro los otros dos supuestos. Aquí también podéis ver, como os digo, comparando, porque es el comparativo mujer y hombre, los 9 factores de riesgo, y os he señalado también el de relaciones y apoyo social, que es el que comentábamos en el otro tipo de informe. El informe comparativo nos daría también esta gráfica que podéis ver aquí, y aquí vemos claramente cómo tenemos los porcentajes de mujeres y de hombres, y abajo el número de personas trabajadoras segregada por esta categoría de respuesta para cada una de los niveles de riesgo. Riesgo muy elevado, elevado, moderado y situación adecuada. Veis la diferencia aquí entre riesgo muy elevado, en el caso de las mujeres 137 y en el caso de los hombres 90. Si dentro de este factor de riesgo, relaciones y apoyo social entramos en algunos de los ítems, no voy a entrar en todos, de los ítems que os comentaba, de las 44 preguntas y los 89 ítems que ofrece la herramienta, aquí podemos ver, por ejemplo, el 18C nos dice con qué frecuencia se producen en tu trabajo situaciones de violencia psicológica. Y vemos, por ejemplo, que las mujeres dicen en un 20% raras veces, y los hombres raras veces dicen un 40%. Sin embargo, las mujeres con frecuencia nos marcan casi un 60% frente solo un 20% de los hombres. Pretendo así visibilizar cómo es importante que no nos quedemos ni en la valoración sin segregar por unidades de análisis, ni en lo que es el factor en sí de manera global, que evidentemente te da una información importante, pero luego si vas bajando a cada uno de los ítems que hay en ese factor, te puede ir ayudando a ver realmente en qué puntos de ese factor puede haber una posible situación de materialización de violencia, que es de lo que en este caso estamos hablando. En el caso del ítem 20, te dice en tu entorno laboral te sientes discriminado, y lo que os comentaba antes, por razones de edad, sexo, religión, etcétera, y te dice siempre o casi siempre las mujeres, y en este caso 0% los hombres. Os quería comentar también respecto a la evaluación de riesgos psicosociales, que es fundamental que en el caso del FSICO o en otras metodologías de las que se hablará posteriormente, no nos quedemos evidentemente con lo que es solo la aplicación de un cuestionario, que tenemos que hacer luego un análisis de toda la información recogida con perspectiva de género, que es muy importante toda la fase previa a crear esas unidades de análisis y posterior en cuanto a la intervención psicosocial. También el complementar con técnicas cualitativas allí donde la herramienta presenta aspectos, debilidades, donde no puede llegar a perfilar de qué tipo de riesgo o factor de riesgo estamos hablando. También quería destacar la sinergia con los planes de igualdad, tanto antes como después del cuestionario, porque los planes de igualdad en su fase de diagnóstico nos permiten contar con mucha información respecto a la empresa, qué tipos de contrato, qué tipos de horario, qué formación, qué salarios, qué promociones, que eso nos puede ayudar a crear esas unidades de análisis y en todo el acompañamiento de la evaluación de riesgos psicosociales. Por último, os voy a compartir unos recursos del Instituto. Seguro que ya conocéis el portal de riesgos psicosociales que está en la web del Instituto, donde hay información entre otras sobre la metodología FSICO, también el portal de género respecto a la integración de la perspectiva de género en prevención de riesgos laborales, 2 notas técnicas de prevención del año 2023 respecto a lo que os he comentado de doble presencia, conflicto, trabajo, familia, que son la 1185 y 1186, una NTP del año 2025 en cuanto a violencia en el trabajo de origen externo, también 3 NTPs que serán de próximas publicaciones que se han realizado en trabajo conjunto con órganos competentes en seguridad y salud laboral de las comunidades autónomas, entre ellas Osalan.
También un póster técnico y un estudio y 3 dípticos en cuanto a la integración de la prevención de riesgos laborales en los planes de igualdad. Celebraremos en este sentido una jornada técnica el miércoles de la semana que viene, dentro de una semana, en el centro del instituto que tenemos en Barcelona, y una jornada técnica sobre violencia, prevención y respuesta frente a violencia sexual y acoso por razón de sexo el próximo 25N en el centro del Instituto de Madrid. Y por mi parte he finalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, vamos a dar paso a Francesc Martí Fernández, que es licenciado en Psicología, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y agente de igualdad. Con más de 20 años de experiencia como especialista en psicosociología aplicada a la prevención de riesgos laborales, los últimos de ellos trabajando en la mutua MC Mutual y desarrollando iniciativas centradas en la prevención de los riesgos psicosociales y la promoción del bienestar laboral. Bueno, participa habitualmente en jornadas y eventos organizados por el Instituto y otras entidades, aportando su experiencia en salud laboral, igualdad y gestión de conflictos. Bueno, Francesc ha hecho un análisis y nos va a aportar una opinión técnica sobre cómo nos puede ayudar el método cuantitativo de evaluación psicosocial COPSOC-ISTAS 21 a valorar la violencia machista contra las mujeres en el trabajo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Emakunde y a Osalan por invitarme a esta interesante jornada. Como ya decía, me han pedido que desarrolle un poco la idea de cómo nos puede ayudar el método COPSOC-ISTAS 21 a valorar la violencia machista. Bueno, voy a ir al grano porque tenemos 15 minutos, pero antes quiero poner un poco en contexto. Como sabéis, el COPSOC-ISTAS 21 es un método de evaluación psicosocial, es la adaptación del COPSOC, del cuestionario psicosocial de Copenhague, que la primera edición, la herramienta original es del año 2000 digamos, el Instituto de Seguridad y Salud danés, y bueno, pues es la adaptación al castellano y a la población española de esta herramienta. A lo largo de estos 25 años se han hecho distintas versiones, actualizaciones, tanto del COPSOC como del ISTAS 21, a destacar la del 2014, el ISTAS 21, la versión 2, que es la que actualmente, si vais a la página web de ISTAS, encontraréis. Es la que tiene la aplicación y es la que tiene el manual y todos los recursos para que podáis utilizar, y es la que seguimos utilizando, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ISTAS 21, la versión 2, es la adaptación del COPSOC 2, que es del año 2005 y que utiliza una población de referencia del 2010. La población de referencia para hacer los baremos con el que nos comparamos nuestra empresa. Es decir, que estamos comparando, si hacemos una evaluación psicosocial a día de hoy, estaremos comparando nuestros resultados con una población de referencia de hace 15 años, ¿no? Por tanto, es necesario una actualización. Una actualización que ya existe. En el 2019 se presentó tanto el COPSOC 3 como el ISTAS 21, la versión 3, que iban alineados, ¿no? De hecho, la captación de datos, ¿no?, para los baremos se hizo conjuntamente, pero podéis encontrar las publicaciones, los artículos en Internet, pero si vais a buscar a ISTAS, como decía antes, a la página web de ISTAS, bueno, no encontraréis la versión 3 aún para poder utilizar. Tendremos que seguir usando la versión 2. Desconozco por qué 6 años más tarde aún no está operativa la versión 3. En todo caso, ISTAS lo que ha hecho es una adaptación, ¿no? Por lo tanto es prácticamente lo mismo que el COPSOC, pero hay algunas diferencias, algunas dimensiones que no considera, entre las cuales una que para el tema que nos ocupa hoy aquí es muy importante, y es que mientras COPSOC tiene una dimensión que se llama conflictos y conductas ofensivas, ISTAS no considera esta dimensión, ¿no? Y eso tiene implicación para lo que vamos a hablar hoy aquí. Lo dejo aquí, luego cuando llegue el momento lo desarrollo. Bien, bueno, el ISTAS 21, igual que el FSICO, es una metodología cuantitativa que se fundamenta principalmente en la pasación de un cuestionario, en el que obtienes unos resultados y analizas los factores de riesgo psicosocial. Los factores psicosociales son estos aquí, estos que tenéis aquí, se agrupan en distintas dimensiones, ¿no? Pero hablaríamos de exigencias psicológicas,
a control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, compensaciones, capital social. ¿Vale? Estas son las dimensiones que agrupan los distintos factores de riesgo psicosocial. De alguna manera es parecido al FPSICO, porque el modelo teórico que hay detrás o debajo es el mismo. Y a diferencia del FPSICO, pregunta también sobre escalas de salud y bienestar, que también es una información útil. Pero antes de preguntar, ¿no?, en el cuestionario sobre estos factores de riesgo psicosocial, sobre la exposición de estos factores, hay un primer bloque que pregunta sobre características sociodemográficas y condiciones de trabajo, ¿no? Antes comentaba Pilar, el FPSICO no viene de serie y es el técnico, la técnico quien decide estos factores. En el FPSICO ya están, en el ISTAS ya están predefinidos, ¿no? Tenemos sexo, edad, puesto de trabajo, departamento, antigüedad y relación laboral, que nos permiten hacer una foto, ver cómo se distribuye la población trabajadora en nuestra empresa, ¿no? Cuántos hombres tengo, cuántas mujeres, de qué edades, en qué puestos de trabajo se distribuyen, departamentos, y por lo tanto puedo ver una foto de cómo se distribuyen. Y también son las unidades de análisis que nos permiten después coger los resultados de exposición a factores de riesgo psicosocial y compartimentar, ¿no?, segmentar estos resultados. De manera que puedo ver, por ejemplo, exigencias psicológicas segregado por sexos y comparar, ¿no?, cómo están los hombres, cómo están las mujeres en cada uno de los factores. ¿De acuerdo? Y además puedes, en este primer bloque, hay todas estas demás variables, ¿no?, de condiciones de trabajo, horarios, cargas de trabajo doméstico familiar, distribución salarial, posibilidades de promoción. La limitación que tienes es que cuando tú extraes el informe, esta información, ves qué distribución hay por sexo, por edad, por puesto de trabajo, pero no puedes cruzar sexo y puesto de trabajo. Por lo tanto, no puedes ver cuántas mujeres tienes en un puesto de trabajo y cuántos hombres. ¿De acuerdo? Esto luego os explicaré cómo lo podemos obtener, pero de serie en el informe no aparece. Bien, entonces, ¿cómo podemos utilizar ISTAS 21 para valorar la violencia machista? Esta misma pregunta nos la hicimos en MC Mutual y desarrollamos esta guía que tenéis colgada en internet, que podéis capturar el código QR, en el que nos planteamos esto, ¿no? Cómo nos pueden servir los métodos de evaluación, tanto el FPSICO como el ISTAS, para obtener esta información de violencia machista. Pero en esta publicación no hablábamos de violencia machista, utilizábamos, de alguna manera es un sinónimo, hablábamos de riesgos específicos de género, ¿no? Son aquellos riesgos que sabemos que las mujeres, por el hecho de ser mujer, tienen una mayor exposición. De alguna manera, pues la violencia machista lo que hace es empujar a las mujeres a estos riesgos específicos y a esta mayor exposición. Y hablaríamos, también lo ha comentado Pilar antes, de precariedad laboral, ¿no?, de que las mujeres tienen peores indicadores de calidad del empleo, que las mujeres, que existe una segregación del mercado laboral, tanto horizontal, ¿no? Las mujeres se agrupan en sectores feminizados que suelen tener una menor valoración, y los hombres se agrupan en otros sectores, y luego hay una segregación también vertical, ¿no?, lo del techo de cristal, lo del suelo pegajoso, ¿no? Las mujeres se agrupan en puestos de trabajo más elementales, les cuesta promocionar. ¿De acuerdo? Este sería un riesgo específico, luego el conflicto de trabajo-familia, que ya sabemos qué es, el acoso, violencia y discriminación, y luego como consecuencia también sabemos que los indicadores de salud y bienestar de las mujeres suele haber una brecha ahí, en relación a los hombres. Las mujeres suelen presentar peores indicadores de salud y bienestar. Bien, ¿cómo analizamos estos riesgos específicos con el ISTAS 21? Para empezar, a la hora de analizar esta segregación vertical y horizontal y esta infrarrepresentación femenina en determinados puestos, departamentos y niveles más altos de la organización, pues ISTAS nos permite, fijaos en la parte inferior es un pantallazo de la aplicación informática, hay una pestaña que si clicamos ahí nos incluyen indicadores de igualdad. Decía, en el informe que podéis obtener de evaluación psicosocial no veréis la información de las condiciones de trabajo segmentadas por sexo, pero si clicáis aquí obtenemos el anexo 4 que nos da información adicional que nos puede ser muy útil para los planes y medidas de igualdad. También lo decía Pilar antes, ¿no? En la fase de diagnóstico del plan de igualdad es una información que podemos utilizar para ver cuál es la realidad de hombres y mujeres en nuestra organización.
y, por ejemplo, pues nos presenta, en este caso lo que veis, ¿no? Por puesto de trabajo, cuántas mujeres y hombres tenemos en cada puesto de trabajo, en cada departamento, por cada tipo de contrato, sea temporal o fijo, ¿de acuerdo? Y podemos ir viendo, haciendo un análisis ítem a ítem, hay determinados ítems de listas 21 que nos pueden dar información sobre pues, condiciones contractuales, de jornadas, de alargamiento de jornadas, de horarios, de condiciones salariales, por ejemplo. En relación a las condiciones salariales, pues una de las preguntas es ¿en qué rango salarial te ubicas? Pues esto también nos da una información sobre hombres y mujeres, ¿no? Cómo es la distribución de rangos salariales para ver esas brechas salariales. También nos da información sobre promoción y formación. Es una información que, preguntando recursos humanos, ya deberíamos poder obtener, ¿no? Consultando el plan de formación de recursos humanos, pues ya nos diría cuántas mujeres, cuántos hombres se han formado en el último año, etcétera. Pero igual está bien contrastar la información que recibimos de recursos humanos con la percepción, con la consulta a los trabajadores y trabajadoras en relación a estructura salarial, a formación o a promoción. Y con toda esta información pues, podemos ver en cierta medida esta precariedad laboral en nuestra organización. Luego también podemos tener información sobre conflicto trabajo-familia, ¿no? Hay una serie de preguntas, hay algunas más, no he puesto todas para no sobrecargar la diapo, pero podemos ver en qué medida se utilizan estas medidas de conciliación que tiene a disposición la empresa y para ver si hombres y mujeres las utilizan por igual, por aquello de la corresponsabilidad, ¿no? Que no sean siempre las mujeres las que utilizan pues, esa flexibilidad para conciliar trabajo y familia. Y llegamos al acoso y violencia y discriminación, y aquí, lo que os decía antes, aquí ISTAS, en mi opinión, suspende, porque solo hay estas dos preguntas que son del todo insuficientes para ver qué pasa con el acoso sexual, el ciberacoso, etcétera, etcétera. Y es una lástima porque el método COPSOC, que es el original, ¿no? Del que el ISTAS es una adaptación, sí que considera la dimensión conflicto y conductas ofensivas, y tienes todas estas preguntas que veis aquí. A destacar que el COPSOC 3, la última versión, incluye, no lo hacía antes, el ciberacoso. ¿De acuerdo? O sea, que de alguna manera hay el convenio 190 de la OIT, que antes Amparo Garriga ha explicado tan detalladamente, pues el COPSOC 3 sí que parece que le introduce estas modificaciones, pero el ISTAS pues no lo tiene en cuenta. La argumentación que hace ISTAS para no considerar el acoso y la discriminación es que considera que el objetivo de la evaluación psicosocial del ISTAS es dar respuesta a los requerimientos que hace la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que son evaluar las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de riesgos psicosociales se refiere a evaluar la organización del trabajo, y dice el acoso y la violencia es una consecuencia de la mala organización del trabajo, pero no te pide la ley que evalúes estas consecuencias, y por lo tanto no es objeto de una evaluación psicosocial evaluar acoso y violencia. Puede ser un argumento válido, pero creo que a día de hoy ya no lo es, porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta la fecha no habla de acoso y violencia, pero sí que hay otras leyes, ¿no? Como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que sí que habla de valorar la violencia sexual, y además sabemos que el convenio de la OIT, el 190, también dice que hay que valorar acoso, discriminación y violencia. Y en la nueva Ley de Prevención, que estamos a la espera de que salga, y en principio parece que aparecerá un Real Decreto también específico de riesgos psicosociales, ahí seguro que hace una mención explícita a la necesidad de evaluar acoso y violencia laboral. Por tanto, yo espero que en el próximo ISTAS, el 4, si aparece, esperemos no tarde mucho, sí que se incluya esta dimensión. Voy rápido. He hablado del análisis ítem a ítem, también hay que hacer un análisis por factores de riesgo psicosocial. El ISTAS 21, que en realidad evalúa 20 factores, no 21, la versión inicial sí que eran 21, pero son 20, también hace una división por tercios, y lo que cabría esperar es que en tu empresa tengas un 33% de gente que está en rojo para cada factor. Cualquier desviación hacia arriba de este 33% te muestra una situación de mayor problemática que hay que actuar.
¿Qué cabría esperar en tu empresa? Pues ahí está esta publicación de Listas, que hace un análisis de la base de datos para el ISTAS versión 3, y con estos datos te hace una foto, ¿no?, segmentando por clase ocupacional y por género. Y si vemos la diferencia por género, ¿no?, de los que están expuestos, de los que están en rojo, pues he hecho un análisis al lado del riesgo relativo. ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial donde se aprecia mayor diferencia, ¿no?, un mayor riesgo relativo en las mujeres? Pues destacan las exigencias emocionales y esconder emociones, destaca también el conflicto de rol, destaca que las mujeres están peor en cuanto a control del tiempo a disposición y posibilidades de desarrollo. Y luego este riesgo relativo va disminuyendo hasta ser, bueno, un riesgo parecido al de los hombres. Y si vamos un paso más allá, y con esto ya voy terminando, si vemos no solo por sexo, sino también por clase ocupacional, quienes están peor son los trabajadores manuales, y dentro de estos las mujeres son las que tendrían una mayor exposición a riesgos psicosociales, no en el aspecto de exigencias emocionales y de esconder emociones, que ahí destacarían las mujeres en trabajos no manuales, porque están en el sector servicios, y las mujeres en el sector servicios se agrupan, los sectores feminizados son los de cuidado a la salud, a terceras personas, por lo tanto, ahí hay una carga emocional importante, ¿no? Las mujeres que están en trabajos manuales destacarían sobre todo en la falta de posibilidades de desarrollo, la falta de control del tiempo a disposición, la inseguridad en el empleo, conflicto trabajo-familia. ¿De acuerdo? Así que si hacemos una evaluación psicosocial en nuestra empresa, en función del perfil de trabajadores y trabajadoras, pues deberíamos esperar un perfil parecido al que tenemos aquí. Y última diapositiva, como os he dicho, también es interesante ver las brechas a nivel de salud y bienestar. Ahí, Listas 21 tiene unas escalas que nos muestra pues, salud general, mental, estrés, burnout, satisfacción. También es interesante pues, ver cómo se distribuye por sexo para apreciar, ¿no?, en qué medida hay una brecha de salud y bienestar entre hombres y mujeres. Y con esto, no sé si me ajusto al tiempo, pero ya está todo. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos con la tercera ponente de la mesa, Beatriz Murillo García, licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales, que además ha complementado su formación con máster en Mediación y Gestión Alternativa de Conflictos y Coaching Organizacional. Tiene más de 15 años de experiencia en prevención de riesgos laborales, en concreto en el estudio, evaluación e intervención de riesgo psicosocial mediante técnicas cuantitativas y cualitativas en el ámbito sanitario dentro de la Asociación Mancomunitat Sanitaria de Prevención, que es un servicio de prevención mancomunado del ámbito sanitario. En la ponencia, bueno, pues nos va a explicar cuándo utilizar metodologías cualitativas en la evaluación de riesgos psicosociales, qué aportarían a la valoración de la exposición a violencia en el puesto de trabajo y cómo actuar a partir de los resultados que facilitan. Adelante. Buenos días. Primero agradecer la invitación, ¿no?, a contar con nuestro relato, que sobre todo se basa en la experiencia de lo que ya hemos recogido en estos 15 años, más de 15 años, haciendo evaluaciones de riesgo psicosocial, y muy humildemente lo que quería ofreceros era una aproximación, que era lo que nos pidieron cuando nos invitaron a participar, sobre cómo nos pueden acercar las técnicas cualitativas o la metodología cualitativa a la detección, ¿sí? ¿Ahora mejor? A la detección de situaciones de riesgo psicosocial relacionadas con la violencia en general y con la violencia machista en particular, ¿vale? Intentaré pasar por estos 4 puntos y sobre todo poniendo el eje en la experiencia que hemos adquirido en estos años, ¿vale? Nosotros, parto solo un poco para que contextualicéis, somos un servicio de prevención mancomunado que se dedica al sector salud y sociosanitario, por lo tanto, recogiendo muchas cosas que se han dicho ya esta mañana, estamos en un sector feminizado y además un sector que abarca sanidad, cuidado, servicios sociales, y dentro de los propios centros pues está hostelería, que decíais antes, y limpieza, ¿vale? Por lo tanto, gestionamos un ámbito muy feminizado. Nos encontramos que la exposición a violencia en el trabajo es un factor de riesgo psicosocial y nos lo encontramos de diferentes maneras.
La violencia externa, que es muy habitual, diaria y continuada, ¿vale? Tanto desde el punto de vista de la violencia como la violencia machista. Es la persona usuaria, la persona que acompaña al usuario, la que genera estas acciones. Interna, entre profesionales, en los grupos, directa y, como decía, de baja intensidad directa o de alta intensidad e indirecta. Y luego también tenemos situaciones de violencia doméstica. Tenemos centros de trabajo donde nos podemos encontrar con matrimonios, familias enteras trabajando que aportan su cultura relacional y su manera de actuar y de interaccionar con los grupos y los equipos. También situaciones de violencia doméstica que acaban desarrollándose en el centro de trabajo. Aquella persona que un día desaparece, ¿no?, del equipo y desaparece a causa de violencia doméstica, o incluso cuando vienen a ejercerla en tu propio puesto de trabajo, pintadas en fachadas, persecuciones por, bueno, diferentes situaciones. Esto es lo que manejamos. ¿Cómo nos acerca la metodología cualitativa a detectar, minimizar y prevenir situaciones de este tipo? La metodología cualitativa es una metodología que nos ayuda a acercarnos a lo cotidiano, a las relaciones naturales y cotidianas, al contexto natural y cotidiano de los grupos profesionales que interaccionan en las organizaciones. ¿Cuándo la utilizamos? Como objeto de evaluación, cuando ha ocurrido una situación concreta y hay que analizar las causas de lo que ha ocurrido, o como metodología añadida o única para evaluar la exposición al riesgo psicosocial en general y a la violencia como un factor de riesgo psicosocial. ¿De acuerdo? Por tanto, la podemos utilizar como objeto de evaluación en función del tamaño de la población. Hay poblaciones que son muy pequeñas o grupos en los que hay que actuar que son muy pequeños y una técnica cuantitativa no nos ayudaría o no nos facilitaría la segmentación. Como complementaria, que es donde la utilizamos nosotros constante, de manera continuada, como complementaria a una técnica cuantitativa, y la podéis utilizar una primero, otra después o simultáneamente, y después en el seguimiento de implantación de medidas. Muchas veces, desde el punto de vista psicosocial, haces una implantación de medidas preventivas que no requieren esperar a pasar otro cuestionario para ver si han tenido impacto positivo o no en la población, si han minimizado el riesgo. Puedes utilizar una técnica cualitativa para valorar el impacto de la intervención. ¿Cuáles utilizamos o cuáles hay? Las entrevistas es una de las más utilizadas según el tamaño de la población y las características de la población de estudio. Grupo focal o grupo de discusión. Las técnicas de acción-participación están menos desarrolladas o menos utilizadas, pero nos podrían ayudar mucho, sobre todo desde el punto de igualdad, podrían ayudar mucho a crear programas o facilitar programas. El análisis documental y la observación. La entrevista nos acerca al relato individual. El relato individual que nos ayuda a recoger la vivencia de las personas trabajadoras respecto a una situación o en general cómo perciben sus condiciones de trabajo. El grupo focal nos ayuda a acercarnos a creencias, a acercarnos a modos de estilos relacionales y sobre todo a poder detectar lo no visible en un cuestionario. Las técnicas de acción-participación bien empleadas nos llevarían a la detección, reconocimiento y acción, y el análisis documental, que muchas veces complementa las otras técnicas, nos ayuda a ver la eficacia de los procesos y los procedimientos, si el lenguaje es correcto, etcétera, etcétera. La observación atraviesa todas las técnicas. Tú puedes observar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, pero además puede ser una herramienta única cuando puedes ir a observar una dinámica relacional en una reunión de trabajo, por ejemplo, para analizar sobre todo esto que vemos aquí, y recojo lo que explicaba nuestro compañero por la mañana, qué tipo de violencia o cómo se está expresando la violencia en el entorno de trabajo. En realidad esto lo que nos ayuda, una técnica cualitativa, lo que nos ayuda es a comprender cómo se manifiesta, se normaliza y se vive la violencia en un entorno o en un contexto laboral. Y todos se retroalimentan. O sea, nosotros podemos detectar mediante una entrevista o un grupo focal qué tipo de estilo comunicativo y relaciones se establecen en los grupos profesionales y ver qué se debe a una violencia estructural, a una violencia cultural, que es la más difícil de detectar y abordar y que está muy relacionada con la exposición que ha hecho Víctor esta mañana, ¿no? Cómo normalizamos situaciones relacionales del día a día. Y
y qué tendríamos que hacer para minimizarlo, detectarlo, minimizarlo y prevenirlo siempre que se pueda. Claro, nos movemos mucho con la evaluación de riesgo psicosocial. Cuando hablamos de violencia directa, es ese informe técnico específico que ya ha pasado algo, tú investigas con las herramientas más apropiadas técnicas o cualitativas, son la entrevista semiestructurada y el análisis documental, que aquí sí que puedes recoger pues cómo te comunicas, bueno, toda la documentación que se puede aportar, y ya es una parte de violencia visible y te puede ayudar a detectar causas atribuibles para minimizar una futura actuación o que no vuelva a pasar. Pero donde nos movemos desde el punto de vista de la prevención de riesgo psicosocial es por esta parte de abajo, ¿no? ¿Qué detectamos con un grupo focal en cuanto a qué aspectos del trabajo que tienen que ver con la demanda del trabajo, el control sobre el trabajo, la estabilidad en el empleo, etcétera, son susceptibles de ejercer violencia en el entorno laboral? Un contexto que además las consecuencias negativas son a medio y largo plazo, no son directas. ¿Y cómo lo transformamos para prevenir esta violencia directa? Donde más nos cuesta es en la violencia cultural, porque además es una violencia cultural que se va transformando y va sumando relatos pues, de ampliación, de cambios generacionales, va sumando relatos de según el tipo de empresa en el que estés. Yo estoy en un sector que, según donde esté ubicado geográficamente, las relaciones de la comunidad se trasladan a las relaciones en el centro de trabajo. Podemos tener sectores y gremios que vienen de una rama familiar o del mismo barrio o de la misma zona. Por lo tanto, hay muchos aspectos relacionales que se normalizan porque se transmiten al entorno laboral. Y es aquí donde a través de técnicas cualitativas deberíamos de ser capaces de detectarlos y poder derivarlos. Hablamos, por ejemplo, bueno, lo que nos venimos encontrando son estos aspectos, ¿no? En violencia directa, golpe, insulto, gesto, correo, llamadas, redes, etcétera. Y luego todo lo que podemos detectar a través de los factores de riesgo psicosocial en el relato de las personas trabajadoras. Sigo con Galtung porque este triángulo de la violencia nos ayuda a establecer contexto y a poder analizar resultados. Nosotros en una evaluación de riesgo psicosocial cualitativa probablemente a lo mejor no estamos buscando analizar la violencia, sino una evaluación de riesgos psicosociales, pero si en el relato de las personas trabajadoras aparece un nivel alto de desigualdad, que sería la violencia estructural, se ha de comunicar de alguna manera en el informe cualitativo. Y si en la manera en que se comunican aparece como una violencia cultural, se ha de comentar también. Por ejemplo, situaciones en las que estás haciendo un grupo focal y dos personas de las convocadas te dicen ¿y por qué no llamas a nosotras? Si tenemos unos compañeros que gritan muchísimo y ellos sí que saben de expresar lo que no funciona, ¿no? Cuando a lo mejor, en aquel caso, además, haces la evaluación de riesgo porque hay un relato sobre que el estilo de liderazgo es muy autoritario y no es adecuado, ¿no? Y ves cómo se implanta que el que grita es el que tiene razón. Y lo dicen de una manera como muy natural, ¿no? Y a nivel de violencia estructural detectas muchísimas cosas en el sector y en todos los sectores que tienen que ver con cómo está organizado el trabajo, los tiempos, cómo se distribuyen las tareas, qué volumen de personas trabajadoras, por ejemplo, tienen reducción de jornada y se ven privadas de participar en proyectos de investigación. Bueno, hay muchas microsituaciones que en el cuestionario no aparecen, pero que en los relatos, con las técnicas cualitativas, se hacen visibles. Por lo tanto, lo que nos puede ayudar es a dar visibilidad a una parte del relato. ¿Cuándo y cómo interviene la persona técnica de prevención? Pues en la detección, ¿vale? En las diferentes fases de la evaluación, siempre que puede. Es importante que se realice la temprana detección y una buena descripción de la situación, pero sobre todo, una vez que lo has detectado, en las recomendaciones, valorar las posibilidades de resolución, en qué punto está y qué personas de la organización son susceptibles de minimizar la exposición a este riesgo. Una cosa es que detectes y otra cosa es que desde PRL se pueda intervenir. Diseñar la medida preventiva más adecuada, teniendo en cuenta esto. O sea, no es solo un tema de prevención. Nosotros recogemos, detectamos, pero la manera de resolverlo incluye a muchos agentes de la organización y hacer la mejor derivación, evitando siempre sesgar el proceso. Cuando detectamos situaciones de violencia, depende del grado en el que estén, tenemos que ser muy cuidadosos con la derivación. ¿Cómo derivamos? ¿A quién derivamos? Y cómo acompañamos a las personas, a trabajadoras que están en la situación de exposición, sobre todo cuando es una exposición de alta intensidad.
Galtung, cuando habla del triángulo de la violencia y es extrapolable a cualquier organización, lo asocia a actitudes, comportamiento y negociación de necesidades. Para nosotros la negociación de necesidades es la evaluación del riesgo psicosocial. Yo detecto una necesidad y gestiono con la organización la manera de resolverla. Y él habla de 3 R's para restaurar toda esta situación, que yo las he tuneado un poco, porque entiendo que desde el punto de vista de PRL, cuando nos encontramos con situaciones de violencia directa y que hemos trabajado las causas desde una técnica cualitativa, lo que tenemos que hacer es restaurar, pero restaurar a la persona que la ha sufrido y al equipo que ha estado conviviendo con esta situación, reformular y, en el caso de violencia cultural, reformular la cultura de la organización y, en el caso de la violencia estructural, resolver, que es implantar las medidas preventivas que detectas a través de las técnicas. ¿Cómo coordinamos los resultados? Escucha activa, es lo que te permite una técnica cualitativa, empatía y confidencialidad, sobre todo. Prevenir y derivar, y coordinar con igualdad, dirección de personas, etc. La idea es promover una cultura de respeto y confianza entre todos. Y la técnica cualitativa, que lo que hace es abrir la escucha, es una de las primeras posiciones donde puedes colocarte para promover este tipo de cultura. Nos va a ayudar a triangular, a añadir información a lo que nos dan los cuestionarios, a incorporar en el diagnóstico social los hallazgos encontrados y, sobre todo, a poder transformar todo ello en medidas preventivas, ¿vale? Algunas pueden ser estas, hay muchas más, depende de lo que detecte cada institución, cada organización y cada grupo de personas trabajadoras, empresas, etcétera. Ventajas e inconvenientes. Yo quería avanzar esto porque, claro, el tema de las técnicas cualitativas no acaba de estar muy bien acogido en la evaluación, detección de riesgos psicosociales o en la aplicación. ¿Por qué? Porque requiere mucho tiempo, requiere mucha exposición de la organización también. Abrir la escucha de esta manera es exponerte mucho también como organización. Yo no digo que en un cuestionario no pase, pero aquí lo que tienes es, durante un periodo de tiempo bastante significativo, a una persona enfrente de otra persona trabajadora recogiendo su relato y su vivencia. ¿Pros que tiene? Pues que permite analizar en profundidad. Las técnicas cualitativas lo que te permiten es recoger un discurso continuado, un relato continuado y transformar en información. La posibilidad de ampliar la población. Tú puedes tener un hallazgo X a través de la aplicación de la evaluación cualitativa y ampliar muestreo, ampliar información, pedir a más personas que participen. Los resultados son más realistas para la población objeto de estudio y genera compromiso, ahí, porque estás en el cara a cara. Contras, pues que no permite generalizar. En poblaciones pequeñas puede ser una técnica adecuada, pero al mismo tiempo puede ser una técnica contraproducente. Y ahora no pienso solo en poblaciones pequeñas de un departamento, un área de trabajo. Hablemos de una empresa familiar, de una microempresa, de cómo utilizamos la técnica de entrevista para aproximarnos al riesgo psicosocial y ya para aproximarnos al riesgo de exposición a violencia en el entorno laboral. Requiere tiempo para la organización, es tiempo de personas trabajadoras que están que están en una entrevista, puede ser 45 minutos, 10 entrevistas son muchos minutos de personas trabajadoras, un grupo focal puede ser menos, y puede generar desconfianza y en ocasiones dificultad para mantener el anonimato y la confidencialidad, ¿vale? Pensar, insisto, en toda la realidad empresarial que podemos tener en nuestro sistema de trabajo. He dejado puntos suspensivos, ¿por qué? Porque los pros y contras también van mucho en función de vuestra cultura organizativa, de vuestra manera de funcionar en vuestra organización y invito a la reflexión, ¿no?, de cómo nos aproximaría y en qué sería positivo o negativo utilizar esta técnica. Y bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros, vosotras. Gracias. Vale, muchas gracias, Beatriz. Gracias a las 3 personas que estáis en la mesa por ser respetuosos con el tiempo. Tenemos 5 minutitos para preguntas. No sé si desde el público queréis formular alguna cuestión a la mesa.
¿Nadie se anima? Bueno, pues nada, daremos por finalizada la mesa. Yo quería dejar un mensaje, que es que, bueno, bien, metodologías específicas, igual no hay para la violencia machista, pero tanto las metodologías cuantitativas como cualitativas nos permiten identificar muchas cosas de situaciones de violencia, de situaciones de desigualdad que pueden derivar y hacer más fácil que se den esas violencias. Entonces, se pueden hacer muchas cosas aplicando las metodologías que hay. Y animo a todo el mundo a hacerlo, ¿eh? No vamos a esperar a tener una metodología específica, sino que ya podemos ir dando pasos para, evidentemente, es un riesgo que eliminar es muy difícil porque interacción entre personas siempre se va a dar en el entorno laboral, incluso aunque no coincidan físicamente, porque para eso tenemos los medios digitales. Y entonces estamos, ya que no vamos a poder eliminar este riesgo, lo que sí tenemos es la obligación desde la prevención de reducirlo al máximo, identificarlo y reducirlo. Y por lo tanto, pues yo creo que tenemos los instrumentos para hacerlo. Muchas gracias y damos paso a la mesa siguiente.